Y voy a tener que repetirlo. Perdón por lo que... Bueno, entonces estábamos viendo anemia de células falciformes, ¿sí? Es una enfermedad llamada también de panocitosis, que es multisistémica, que se refiere a la presencia de una isquemia tisular y disfunción orgánica secundaria a la presencia de unos eritrocitos deformes que producen, obviamente por su deformidad, se destruyen y producen oclusión vascular. Es una enfermedad genética autosómica recesiva que es secundaria a la mutación del gen beta de la hemoglobina que condiciona la presencia de la hemoglobina S. Eh, una pregunta, quería preguntarles, que no lo vi, como estuve borrando cosas en mi celular. Les mandé los lineamientos de enfermedades metabólicas en algún momento, el semestre pasado, ¿no se acuerdan? Donde venía lo de, ¿Era un artículo, Doc? mande, ¿Era un artículo? no, eran no, como unos dos manuales de procedimientos, los de las enfermedades metabólicas, de los del tamiz metabólico, no se los envié. Ah, déjelo reviso. Checa ahorita en el grupo. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque ahora la anemia de células falciformes también forma parte del tamiz metabólico, ¿vale? La fisiopatología de esta enfermedad es, obviamente, como hemos comentado, hay una mutación en el gen de la cadena beta de la hemoglobina, en donde normalmente en el lugar en donde estaba la glutamina se sustituye por la valina, ¿vale? Entonces da origen a la hemoglobina S. Esta hemoglobina S, cuando está desoxigenada, forma polímeros celulares y entonces estos polímeros que forma predisponen al eritrocito a que pierda su forma habitual. Entonces el eritrocito presenta una forma alargada o de hoz llamada entonces en inglés cycle, perdón. Entonces, estos hematíes se les llama hematíes falciformes o en uso, o drepanocíticos, son rígidos, no son adaptables como lo es el eritrocito bicóncavo, ¿no? Con su centro más delgado, ¿sí? Y entonces, como no son adaptables, no son elásticos, estos eritrocitos, al, no, al perder la capacidad de deformidad, de adaptabilidad, producen conglomerados en las vénulas postcapilares, obstruyendo así la circulación e interactuando con el endotelio, los leucocitos y las plaquetas, produciendo isquemia y lesiones crónicas en diversos órganos. Entonces, estos niños luego tienen dolor en las manos, en las rodillas, en las extremidades, ¿sí? Pueden tener incluso infartos si no se encuentra, no se detecta a tiempo, pueden tener alteraciones respiratorias, ¿vale? Entonces, epidemiológicamente, pues en estos pacientes, pues existe la condición de portador, ¿sí? Que esta condición en África, el ser portador de anemia de falciforme les da protección contra la malaria y es un dato importante. La mayor parte de las personas que tienen anemia de células falciformes se encuentran en estas regiones, Arabia Saudita, India, África, ¿vale? En la África subsahariana, ¿sí? Es donde existe la prevalencia más alta de esta mutación, pero también hay en Magreb, Grecia, Arabia Saudita e India. Debido a movimientos migratorios, la prevalencia también es alta en América. Esto es debido a que los afroamericanos, bueno, existe esta raza afroamericana, ¿no? Y más reciente en algunos países de Europa. Entonces, aquí es importante mencionar que en Veracruz existen varias colonias que son de origen afroamericano, entonces tienen esta condición que pueden ser portadores o incluso padecer anemia de células falciformes, ¿vale? Recuerdo que hacia Cerro Azul, así, un poquito más arriba en el norte, en Álamo, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero sí existen colonias, que tienen esta prevalencia alta. Entonces, estos son los síndromes de panocíticos y sus características, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se encuentra la hemoglobina alterada, pues esta anemia de células falciformes no se manifiesta realmente en la etapa neonatal, sino se va manifestando conforme va pasando el tiempo, aproximadamente después de los 6 meses, que es cuando los pacientes empiezan a tener anemia hemolítica, ¿no? Con hemólisis leve, puede ser compensada. Ahora, esto también puede estar influyendo
o puede agravarse debido a que los pacientes pues pueden cursar con anemia del lactante y aparte, si tienen, ok, Vane, lo voy a buscar entonces para mandárselos. Si no tienen aporte de hierro, aporte de ácido fólico, estos pacientes hacen anemias más graves debido a que tienen la condición o el rasgo falciforme, ¿no? O de panocítico más bien. Entonces, es importante documentar que la anemia sea hemolítica. Puede haber obviamente anemia, incremento de las bilirrubinas, puede haber CUMS positivo, pero el valor, el valor del volumen corpuscular medio puede estar normal o aumentado, normal o disminuido. Entonces, debido a que estos niños se ponen muy mal, pues obviamente recuerden que el tamiz metabólico se hizo para identificar aquellas enfermedades que son tratables y que son que afectan el desarrollo. Estos pacientes pueden tener afectación en el desarrollo mientras más pronto se presente la enfermedad, ¿vale? El fenotipo habitual en un progenitor es que sea autosómico recesivo, ¿no? Entonces, obviamente uno de los dos o los dos pueden ser, los dos deben de ser portadores, más bien, para poder presentar la enfermedad, ¿vale? Entonces puede ser que se combinen, que uno sea, si es autosómico recesivo los dos, pues va a ser más grave, va a producir la enfermedad. Si uno es, si es portador y el otro no, pues puede o no puede presentarla. Entonces, existe la cuestión también que tenga el rasgo o el portador de anemia de células falciformes, en donde el paciente no tiene anemia ni hemólisis, pero en el tamiz sale alterado, ¿vale? En cuanto a los fenotipos, pues lo comentábamos, hay heterocigotos o portadores, el rasgo falciforme es benigno y asintomático, quiere decir no padece la enfermedad. Pero los homocigotos o heterocigotos compuestos pueden tener síntomas de enfermedad. Y existen aparte los 5 fenotipos que son la anemia falciforme, la enfermedad falciforme con presencia de hemoglobina C, la enfermedad falciforme con presencia de talasemia, beta talasemia, que es la enfermedad falciforme asociada a otras hemoglobinopatías. Entonces, ahora sí que no es solo anemia falciforme, sino puede combinarse. Y esto es debido a que, sobre todo en la región afroamericana, pues existe esto del mestizaje. Entonces, ahora sí que se combinan varios factores y puede presentarse la enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando tenemos hemoglobina SS es cuando el paciente hereda los dos genes, uno de cada padre para la producción de la hemoglobina S. Entonces, va a tener la enfermedad, o sea, la va a manifestar, no va a ser portador, la va a manifestar. Los pacientes tienen dolor, cansancio, pueden cursar con dificultad para respirar, pueden tener cefalea, frío en las manos y pies. En algunas ocasiones son mal diagnosticados con síndrome de Raynaud, solo síndrome de Raynaud, y quiere decir que tiene una enfermedad vascular propia dicha, pero no, la enfermedad vasculoclusiva es secundaria a la presencia de los conglomerados formados por los hematíes. Hay obstrucción en vasos sanguíneos y los pacientes pueden tener color amarillento en piel y en ojos, pueden tener las esferas ictéricas. Cuando tienen un paciente con hemoglobina SC, quiere decir que un padre tiene la hemoglobina S y el otro tiene la hemoglobina C. La hemoglobina C tiene una sustitución de un residuo de lisina por otro de ácido glutámico. Entonces, no tiene una manifestación pura de anemia falciforme, pero el hecho es el que tenga esta hemoglobina C le puede dar otras manifestaciones como son dolor articular severo, pueden tener dolor abdominal, pueden hacer isquemias abdominales, ¿sí? Pueden tener epistaxis, cefalea, somnolencia, pueden tener incluso deterioro de la visión, puesto que obviamente la arteria de la retina, los vasos retinianos son pequeños y si hay crisis pueden producir oclusión a ese nivel. Entonces, estos pacientes también tienen que ser valorados por oftalmología, sobre todo cuando tienen esos episodios de dificultad en la visión, en la agudeza visual. Cuando tienen el rasgo talasémico, es cuando afectan también la producción de la proteína que se llama globina beta, para que no se produzca o se encuentre alterada. Entonces puede tener talasemia mayor, también llamada anemia de Cooley, o bien
donde los niños nacidos con este tipo al inicio son normales, no tienen ninguna alteración, pero durante el primer año de vida desarrollan anemia grave que no responde del todo al uso de hierro, ¿no? Entonces, además de eso, hay que buscar que el niño tenga deformidades óseas en cara, se canse, puede tener alteraciones en el crecimiento, dificultad respiratoria, incluso puede tener ictericia, ¿no? En la talasemia menor, que es otro fenotipo, los glóbulos rojos son pequeños y no presentan síntomas. Pues se puede considerar que es un rasgo talasémico. Otro es cuando el paciente tiene hemoglobina SD, en donde un padre le confirió el gen de hemoglobina S y el otro de hemoglobina D. Y este paciente pueden tener también crisis de panocíticas y anemia hemolítica moderada. Si no mal recuerdo, Grecia tiene esta situación, ¿vale? Entonces, ¿qué es la crisis de panocítica? Esa crisis de panocítica es cuando el paciente cursa con anemia, fatiga, palidez, puede tener taquicardia, dificultad respiratoria, puede tener ictericia. En los niños puede haber priapismo, puede cursar con ceguera, confusión y úlceras en piernas. Eso es sobre todo por la presencia de la vasculoclusión a nivel de capilares. La anemia documentada es anemia hemolítica y obviamente hay insuficiencia de glóbulos rojos sanos, ¿no? Entonces, en algunos casos, estos pacientes pues pueden cursan con anemias graves, cuando tienen crisis, requieren de transfusión. No a todos los niños con anemia se les transfunde. Hay que buscar si tiene estas características. ¿Por qué? Porque entonces la crisis o sea, como existe anemia que hace la médula de manera compensatoria, empieza a incrementar la producción de eritrocitos. Pero si tenemos esta alteración de la hemoglobina, muy probablemente los eritrocitos se encuentren deformes y eso produce que exista más hemólisis y por ende la crisis se haga más evidente, ¿vale? Entonces hay algo bueno, ahí en España le dicen cribado, nosotros le decimos tamiz, en donde pues obviamente se le toma el tamiz en el talón del neonato. ¿A qué edad se le toma el tamiz neonatal, niños? ¿En qué momento de la vida se le toma el tamiz neonatal? Alguien que conteste, ChatGPT, ayúdalos. Del tercer al quinto, Pues, recuerden. Antes, cuando yo era interna, fue hace muchos años, el también lo tomábamos nosotros al nacer del cordón umbilical. Sin embargo, se observaban muchos falsos positivos. Entonces, lo que pasó o lo que se dieron cuenta es que esos pacientes se veían ya normales cuando ellos ya tenían una adecuada alimentación, o sea, más o menos el tercer al quinto día, y esos pacientes se encontraban o sea, no se les detectaba, se tenían que repetir el tamiz y ya no se les detectaba la alteración. Entonces, ahora por eso se toma del tercer al quinto día y también el tamiz metabólico ampliado se puede tomar incluso en los primeros este, 3 meses incluso de vida. Entonces, se le debe realizar la prueba, hacer electroforesis capilar en búsqueda de las hemoglobinas antes mencionadas. Sí, se le realiza la confirmación en el laboratorio, se toman 2 muestras. Se puede tomar incluso, repetir la muestra antes de los 3 meses de vida. Y por eso les comentaba si les había pasado yo ese lineamiento, porque dependiendo de la alteración de la hemoglobina, nosotros podríamos mandarlo de manera urgente a que lo hubiera hemato o bien se tendría que revalorar a los 6 meses. ¿Por qué? Porque en algunos casos esa hemoglobina S puede estar porque es parte de la hemoglobina fetal. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, la hemoglobina del paciente se va normalizando, se va siendo hemoglobina propiamente dicha, funcional. Entonces, estos pacientes, a los 6 meses ya no tienen ese rasgo del panocítico, ya no tienen esa alteración. En algunos casos, según la actividad de la hemoglobina, pudieran tener rasgos de panocítico, entonces tendrían que seguirse. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que sean portadores realmente son
asintomáticos, o sea, nada más tienen el gen portador, sino que en algunos casos, cuando se someten a estrés, pueden cursar con anemia. Entonces, el tratamiento habitual es la profilaxis antimicrobiana cuando es una anemia de células falciformes propiamente dicha. El uso de la hidroxiurea en algunas ocasiones se hemotransfunde. Se debe de tomar en cuenta mucho la vacunación porque son pacientes que son propensos a tener infecciones, la educación sanitaria y en algunas otras ocasiones otras profilaxis. Entonces, cuando tenemos un niño que sí cursa con anemia de células falciformes, recuerden, no nada más son los eritrocitos los que producen el conglomerado, también leucocitos y plaquetas. A partir de los 2 meses de vida se debería de llevar la profilaxis. Se dice que de manera indefinida. ¿Por qué? Porque en este momento el niño no se encuentra con su esquema de vacunación completo. Puede ser presa de algunas infecciones como infecciones por Haemophilus influenza, puede haber infecciones por neumococo. Entonces, el hecho de que tengan esta enfermedad los predispone. Nunca debería suspenderse si el paciente tuvo que realizarse una esplenectomía o si tuvo antecedentes de enfermedad neumocócica invasiva o trasplante de progenitores. El tratamiento en algunos casos también es el trasplante de médula ósea. Sin embargo, no siempre se puede realizar. En algunas ocasiones también podríamos valorar suspender el tratamiento a los 5 años siempre y cuando no haya tenido alguna enfermedad grave. El tratamiento es con penicilina en menores de 3 años a 125 miligramos por kilo, sí, de 3 a 5 años 250 y mayores de 6 años 400, cada 12 horas sin suspender. Sobre todo si pues el cursó con la esplenectomía, el trasplante y qué sé yo. Si no tenemos penny, podemos utilizar amoxicilina a 20 miligramos por kilo cada 24 horas, ¿vale? También es importante suplementar con vitamina D, debido a que habría que prevenir la osteopenia, sobre todo porque estos niños tienen crisis óseas, hay dolor a nivel óseo. Entonces, el tratarlo con vitamina D y darle ácido fólico también disminuye el riesgo de la crisis, ¿vale? Eh, Realmente en los niños con anemia de células falciformes, casi todos los niños tienen ácido fólico y oral, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque no todos tienen una dieta balanceada o no pueden tenerla, ¿no? Lo ideal es que tuvieran una dieta balanceada rica en verdura y fruta fresca, ¿vale? Sobre todo alimentos que no sean totalmente cocidos para poder absorberlos. Si existe deficiencia, se le considera administrar 5 miligramos al día por un mes, cada 3 meses, siempre y cuando no tenga crisis. Si tiene crisis, se debería de dar de manera indefinida, ¿vale? Entonces, la patología ósea aguda y crónica le va a dar mayor riesgo de disminución de masa ósea y por ende va a provocar que de por sí tenga anemia como tal. Comentábamos, sí, que los pacientes tendrían que tener su esquema de vacunación completo, sobre todo aquellos que las vacunas que se recomiendan son las del neumococo, la 13 valente o la 23 valente, dependiendo de la edad. Obviamente que estén protegidos contra hemófilos influenza, meningococo. Estos de meningococo no los tenemos en el cuadro básico, pero sí se les recomienda a estos pacientes porque porque la cuestión es que tiene esplenia funcional, ¿no? Aunque tengan el vaso, no funciona como tal, ¿vale? También la vacuna de la gripe inactivada, la vacuna de la varicela, hepatitis A y B, y aquí no existe así de manera convencional, pero sí vacunarlos contra fiebre tifoidea amarilla y encefalitis en la región. Consultar según el viaje. Ahora, también importante saber si los pacientes pueden estar expuestos a personas que vengan de regiones con prevalencia alta de estas enfermedades. Es por eso que en estos pacientes, no de manera rutinaria, pero sí estas últimas vacunas deberían de considerarse, ¿vale? Ahora, la hidroxiurea es parte del tratamiento de la base del tratamiento de la anemia de células falciformes, debido a que es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa, o sea, disminuye que la presencia de o la, disminuye que este eritrocito se deforme y se quede como uso, ¿vale? Porque disminuye la polimerización de la hemoglobina S, o sea, evita que se conglomere, reduce su interacción con el endotelio
y reduce la adhesión de los hematíes al mismo. O sea, hace que evita que exista vasculoclusión y es un vasodilatador potente, o sea, incrementa la producción de óxido nítrico. Entonces, tanto disminuye la inflamación como evita la polimerización de la hemoglobina. Entonces, a final de cuentas, pues evita que tenga una crisis de anemia como tal. Se dice que tradicionalmente se indica en pacientes con complicaciones graves. Sin embargo, se ha observado que los pacientes que tengan el fenotipo de hemoglobina S o hemoglobina S beta son candidatos al uso de hidroxiurea. Y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido crisis de óseas, se les da como tratamiento, ¿vale? Porque evita todo esto. ¿Cuál es la dosis? La dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo por día y se va incrementando cada 8 semanas dependiendo de la cuenta de hemoglobina. La dosis máxima puede alcanzar hasta los 35 miligramos por kilo por día. Hay que observar si el paciente tiene neutropenia, plaquetopenia, si no hay respuesta de reticulocitos, quiere decir que hay mielotoxicidad, hay supresión de la médula, entonces habría que suspenderla. Si el paciente tiene molestias gastrointestinales graves, puede tener erupción cutánea, o puede tener úlceras malolares, que quiere decir la hidroxiurea no está funcionando para la presencia de crisis. Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Interrumpirla. Y una vez que se supere o se controle en signos de toxicidad, se debería reanudar. Probablemente la toxicidad se encuentre relacionada a la dosis a la que se encuentre el paciente. Entonces, en algunos casos también pueden tener alopecia y ya de manera crónica, infertilidad, puede ser que predisponga a teratogenicidad e incluso mutagénesis. Estos pacientes deben tener monitorización clínica y analítica recomendable cada 3 meses. Se dice que al inicio del tratamiento debe ser cada mes los primeros 6 meses. Una vez que el paciente tenga una tolerancia adecuada y veamos que tiene niveles adecuados de hemoglobina, no mayor a 10, o entre 10 y 11, perdón, entonces el paciente se puede monitorizar cada 3 meses, ¿vale? También existe aquí, los españoles dicen hemoterapia, nosotros decimos hemotransfusión, el cual su función obviamente es mejorar el grado de anemia, tratar de prevenir complicaciones, sobre todo cuando la cuestión es disminuir la hemoglobina S, que la proliferación de hemoglobina sea menor la S que la hemoglobina habitual. ¿Cuál es el objetivo de transfusión? Se realiza con esta ecuación de hemoglobina deseada menos hemoglobina habitual por kilo de peso por 13. Esa hemotransfusión se debe de administrar a 5 mililitros por kilo por hora y debe ser rápida si existe datos de choque. Si no, debe ser pues de manera habitual de dos mililitros por kilo por hora si el comienzo es subagudo con anemias graves. Si la anemia es muy grave y yo vengo y la corrijo, puedo producir un core anémico. Entonces, en esos casos, la anemia se corrige ahora sí que a pasitos de poco a poco, no a la dosis habitual. ¿Vale? ¿Cuáles son las complicaciones? Yo no debo de llevar a mi paciente a más de 10 a 11 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque el paciente, a final de cuentas, está acostumbrado a tener anemia y esa hiperviscosidad, aunado a la presencia de la hemoglobina S y deformidad de los eritrocitos, puede alterar el flujo laminar de la sangre e hacer más viscosa la sangre. Y entonces, al tener la sangre más viscosa, predispone más a la vasoclusión. Entonces, el objetivo es corregir la crisis, pero no llevarlo a más de 10. Entre 10 y 11 está, pues, es más que bien. Si llega a 10, está excelente. Ahora, importante, no podemos transfundirlo de manera así cotidiana, cada 15 días, cada mes, no se debería de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir reacciones transfusionales precisamente por las transfusiones crónicas. Puede haber síndrome de hiperhemolítico, de por sí podemos provocar que exista un efecto de rebote, de mejoría transitoria de la hemoglobina con una hiperhemólisis posttransfusional posterior. Entonces, nosotros debemos de estar vigilando a ese paciente. Puede tener también sobrecarga férrica debido a que existen transfusiones continuas y obviamente puede haber infecciones, ¿vale?
Se dice que no está clara la recomendación de transfundir si la anemia es asintomática. De hecho, una de las indicaciones es que tenga crisis o que la anemia le esté dando síntomas. Se contraindica salvo si hay compromiso orgánico o estenosis de arterias cerebrales. O sea, si ya tenemos una manifestación vasculoclusiva a nivel neurológico, yo no debería de transfundirlo, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Realizar fenotipo eritrocitario amplio junto con la determinación de grupo sanguíneo antes de la primera transfusión. Seleccionar unidades que sean al menos compatibles con los grupos ABO, RH y KEL, porque este último grupo son los que hacen más reacción transfuncional. Entonces, nosotros debemos de tratar de que nos crucen nuestro paquete lo más compatible posible. Estas unidades, estos requisitos disminuyen el riesgo de aloinmunización, o sea, que existan la presencia de hemólisis posttransfusionales. Siempre hay que realizar serología al inicio y de forma seriada en casos de transfusión crónica. ¿Vale? Esta niña, la última vez que se transfundió en mi chance ya no sé qué pasó aquí. Se transfundió en junio, si no mal recuerdo, la Grecia. Entonces, ya me acordé, esta es la de, mm, tu, 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 tu. Esa imagen es la imagen de las indicaciones de transfusión. Mm, sí. Voy. No, no os apuréis. Está. Entonces, estos niños no se transfunden nomás porque sí. Estos niños tenemos que estarlos vigilando. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es ver si con la hidratación, si con los analgésicos, estos niños mejoran. Si no mejoran, entonces sí habría que ver o considerar la transfusión de estos pacientes, ¿vale? En algunos casos, estos pacientes, pues requieren, aparte de la transfusión, requieren de vigilancia crónica, ¿vale? Entonces, son niños que se mantienen hospitalizados o tienen hospitalizaciones recurrentes. Ok, aquí lo tengo. Ahí voy. Ah, bueno, ahí voy de regreso. Entonces, es que lo tuve que poner desde el documento, porque si no, no me deja, ¿vale? Entonces, estas son las indicaciones de transfusión. Obviamente, si la anemia es aguda y es sintomática de cualquier etiología. Importante en niñas verificar cuando inician su periodo, porque eso también les puede provocar crisis, si tienen crisis aplásica, o sea, que tienen mielosupresión. Si la crisis aguda de dolor se exacerba con hemólisis, ¿no? Si yo estoy viendo que el paciente tiene una hemoglobina menor a 6, o si tuvo una hemoglobina de 9 cuando yo lo vi y ahorita tiene 7, 6.5, entonces está haciendo crisis. Si el paciente tiene síndrome torácico agudo, ¿sí? Moderado o grave, si tiene secuestro esplénico agudo, son pacientes que tienen los vasos súper grandes, cursan con infarto cerebral isquémico o hemorrágico, ¿vale? Secuestro hepático agudo, colestasis intrahepática aguda, fallo multiorgánico, oclusión de arteria retiniana, embarazo con complicaciones agudas, ¿sí? Priapismo fulminante o con hemoglobina menor a 7, o sea, de priapismo más hemoglobina con menor a 7 y que no resuelva el tratamiento habitual. Se le debe realizar exsanguino indicada previo shunt quirúrgico, o sea, esos pacientes se operan, ¿vale? También existen indicaciones de electivas primarias, como lo son la preparación para cualquier procedimiento quirúrgico que requiera anestesia general. Pues es que estos pacientes también se pueden enfermar de otra cosa.
Entonces, por ejemplo, imagínense que tengamos un paciente con anemia de células falciformes y tiene un accidente. Entonces, tiene que operarse. Entonces, en algunos casos, dependiendo de los niveles de hemoglobina y considerando el sangrado que pudiera tener el paciente, se tendría que transfundir antes de preadministración de contraste, ¿sí? Transfusión crónica como prevención de un ataque isquémico transitorio, un síndrome de tubo digestivo recurrente, que tenga dolor crónico, crisis dolorosas graves, que afecten la calidad de vida y no mejoren con el tratamiento médico. Sí, secuestro igual, esplécnico, complicaciones de un procedimiento por trasplante de médula. Cuando nosotros vamos a trasplantar una médula, lo primero que hacemos es acabar con la médula nativa y ya después realizar el trasplante como tal, ¿vale? Cuando los pacientes tienen enfermedad cardiopulmonar avanzada, insuficiencia renal progresiva o embarazos de alto riesgo, no se debe transfundir si el paciente tiene crisis pero no está complicada. Si la anemia es asintomática o tiene lesión renal aguda que no tiene fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a producir hiperviscosidad y entonces sí, nosotros podemos desencadenar una crisis. Y no siempre, o tenemos, hay varias, vértices en el que si en un embarazo no complicado, pues se debería de transfundir. Si tiene el paciente úlceras maleolares o bien necrosis vascular no tratada de manera quirúrgica. Entonces, estos pacientes, pues tenemos que estarlos vigilando, no cualquiera, no cualquiera se puede transfundir. ¿Vale? Déjenme regresar a la otra, ¿vale? Mm, sí. Entonces, existen las famosas complicaciones, ¿no? Estas complicaciones hay que tomarlas muy, muy en cuenta, ¿sí? Sale como lo son las complicaciones osteomusculares, como habíamos comentado. Los que tienen la crisis oclusiva pueden tener osteomielitis, necrosis vascular de la cabeza femoral, tienen mucho dolor a nivel de la cadera. Sí pueden tener secuestro esplénico, igual crisis vasculoclusiva a nivel abdominal. Esos niños presentan dolores crónicos abdominales. La colelitiasis, obviamente, por la hemólisis producen incremento de las bilis y por eso existe colelitiasis. Hematológicas como son la crisis aplástica, las reacciones transfusionales, ¿no? Y sobre todo esto, la reacción hemolítica transfusional tardía. ¿Por qué? Porque eso nos va a limitar al uso de transfusiones, ¿no? Y en algunos casos, pues son pacientes que se están transfundiendo de manera crónica. El síndrome torácico agudo, el accidente cerebral vascular y el síndrome febril. De hecho, Grecia, cuando llegó, tuvo fiebre un día antes y ya tenía dolor óseo de hace unos 3 días. La crisis vaso-oclusiva, pues, está explicada. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Función de compartir está en pausa, dice. Porque, ahora sí. Está explicada por la presencia obviamente, de los conglomerados. Estos producen hipoxia en los sinusoides, sobre todo en la médula ósea. La falsiformación o la presencia o de la deformación en células falciformes de los eritrocitos va a producir la vasoclusión y con eso puede producir el infarto óseo y el dolor. Los niños tienen dolor, sobre todo en los huesos largos, ¿vale? Aunque puede ser en cualquier parte del cuerpo. Además, la hemólisis, por la propia inflamación que se produce por la hemólisis, produce dolor. Entonces, son dos cosas que puede el paciente, que puede ser causa del dolor en el paciente. Entonces, es la causa más frecuente de visitas en un hospital. Los niños tienen dolor, sobre todo en columna vertebral, pelvis, huesos largos, sobre todo tibia y fémur. Hay dactilitis o síndrome de mano-pie en donde existe edema en el dorso de las manos y pies con extensión a los dedos. Sobre todo se puede observar en lactantes menores de 2 años. Esos niños en algunos casos hasta se ven un poco cianóticos, edematizados, pero precisamente es por la presión de la vasoclusión. ¿Qué lo predispone? El frío, la deshidratación, infecciones interrecurrentes, el ejercicio, porque es un esfuerzo, un estrés, la hipoxia, el tabaco
incluso la menstruación. Comentábamos, ¿no? Que los episodios de menstruación pueden desencadenar crisis, sobre todo en este caso crisis vasoclusiva. Esta Grecia, estaba yo revisando su expediente, casi siempre ingresa en mayo y si no es en finales de noviembre, es a principios de diciembre. Entonces, en mayo, ¿qué pasa en mayo en Poza Rica? Los que viven aquí en Poza Rica, ¿qué han observado en mayo? Es de los, Una- mandé, un aumento de la temperatura y hay más, es cuando empieza a sentirse más calor. Entonces, tanto el frío como el calor en este caso le produce deshidratación y eso le puede producir la crisis vasoclusiva. Y en noviembre o en esta época es porque empieza el frío. Entonces, el frío le produce vasoconstricción. Y si ahí los hematíes se encuentran ahí en uso, pues pueden provocar la crisis. Entonces, es difícil, la verdad, diferenciar que sea solo un evento de crisis vaso-oclusiva o que fuera una crisis ósea, ¿vale? ¿Por qué? Porque se presentan muy fácil, pues, o sea, son las dos cosas dan dolor. Entonces, siempre en estos niños, y bueno, ella tuvo fiebre, siempre hay que tomarles hemocultivo, coprocultivo, y en algunos casos, si tienen alguna lesión que nosotros sospechemos que pueda ser celulitis o alguna situación, habría que hacer aspirado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede orientar a que el paciente no sea presa de una infección, o sea, una osteomielitis, o sea, que el paciente esté cursando con una osteomielitis o con una crisis vaso-oclusiva? Pues en general la duración del dolor, la inflamación del miembro y el número de sitios dolorosos. Mientras más tenga sitios dolorosos, es más que sea común que sea una crisis vaso-oclusiva que sea una osteomielitis. Normalmente hay incremento de leucocitos y PCR, sobre todo en mayores en la osteomielitis que en la crisis, ¿sí? Y bueno, para una osteomielitis habría que hacer una resonancia magnética para poder demostrar la misma o hacer un gamagrama con tecnesio para demostrar que tenga osteomielitis, ¿vale? Este, es más común que sea una crisis vaso-oclusiva a que sea una osteomielitis, pero aquí la situación es que si es osteomielitis, le tengo que dar tratamiento antibiótico. Si no es, pues no lo requiere. Pero, pues, ¿cómo puedes diferenciar si eso no es? Pues hacerle estos estudios. Y pues no son estudios que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando de que tiene una osteomielitis, pues tengo que cubrir contra estos microorganismos, salmonella, staphylococcus, neumococo, hemófilos influenza y meningococo. Pues por eso se les pone PEN, ¿vale? O amoxi de manera profiláctica y se les da tratamiento igual. ¿Vale? Entonces, hay que ver qué intensidad tiene el dolor. Primero hay que darle tratamiento para manejar el dolor, hidratarlo. Y incluso aquí dice administrar fentanilo intranasal en urgencia los primeros 15 a 20 minutos a su llegada, dos dosis separadas por 7 minutos. Eso normalmente lo hacen en los hospitales grandes, ¿sí? Y hay que ver si mejora. Si mejora, si el dolor se encuentra mejoría, pues entonces es una crisis vasoclusiva y pues hay que observarlo y si mejora de por sí del todo, ya se va de alta. Pero si el paciente, a pesar de eso, yo veo que no hay mejoría, entonces hay que darle un medicamento todavía más fuerte y valorar si el paciente todavía requiere aún más control del dolor. En estos pacientes que no mejoran a pesar del analgésico, se tienen que hospitalizar. ¿Por qué? Porque entonces hay que ver, no le podemos estar dando morfina, ketorolaco, toda la gama, todo el tiempo a dosis altas. ¿Por qué? Porque también podemos provocar nuestra lesión, sobre todo lesión hepática y renal. Pero, además, indagar si solo es la crisis vasoclusiva o bien también está asociada a osteomielitis. Estos son los medicamentos que utilizamos de manera transitoria, de manera domiciliaria: paracetamol, ibuprofeno, metamisol y ketorolaco, ¿vale? El ketorolaco no puede ser más de 5 días de administrados, ¿vale? Y bueno, las crisis hematológicas, normalmente los pacientes cursan con anemia, tienen anemia crónica, pero no debe de bajar de 6.
¿vale? Normalmente son pacientes que traen 9.5 de hemoglobina, pero si bajan de manera brusca pueden desencadenar crisis. Siempre hay que conocer el estado basal de la hemoglobina y conocer también el comportamiento de sus crisis, porque a veces hasta la mamá, a ver, ya ven que les he dicho que siempre hay que confiar en las mamás. La mamá de Grecia, me llama la atención porque ella ya sabe, o sea, ya un día antes la niña empezó con dolor, tuvo fiebre, dio su paracetamol, su ibuprofeno, mejoró. Bueno, la niña dijo que mejoró, que ya no sentía tanto dolor. Entonces ya no la llevó al hospital, sin embargo fue a la escuela y en la escuela en la tarde, a mediodía, pues presenta de nuevo crisis, presenta de nuevo dolor incapacitante. No podía mantenerse sentada, la tuvieron que llevar a la enfermería de la escuela y es en el momento en que la señora la trae. Llega al hospital y bueno, pues le tomamos biometría, traía 7.6 de hemoglobina, la última valoración de Mato fue de agosto y traía 9. Entonces, obviamente preguntamos, eso fue el viernes, el sábado en la noche, la niña se expuso al sereno en la noche, entonces ella le achacaba a eso. Yo no sé, ¿por qué no ha hecho tanto frío? También la mamá se extrañaba porque decía que obviamente ella esperaba que más o menos en estos tiempos la niña pudiera tener su crisis, sin embargo, no ha hecho tanto frío como tal como para tener la crisis. Ahora, ¿pueden presentar agonización de su de anemia basal? Sí, esta niña tenía 9 y bajó a 7.6, entonces pues sí le bajó, este, le bajó la anemia, le bajó la hemoglobina, entonces pues requería transfusión. Sin embargo, yo no la transfundí de un inicio porque pues no tenía, nada más tenía la crisis ósea y no se le había dado tratamiento como tal a la misma, no le había dado paracetamol. Entonces, lo primero es darle paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, o bien darle buprenorfina, y si con eso no mejora, entonces sí, valorar la administración de hemoglobina. Sí, entonces, importante esto de la reacción transfuncional hemolítica, aumento de la hemólisis basal, también en algunos casos hay que buscar que tenga, si tiene infección, crisis de dolor o que también aparte tenga una deficiencia de glucosa 6-fosfato, entonces pues también puede ser horrible tener secuestro esplénico o pérdida sanguínea, sobre todo en aquellas pues que empiezan con su periodo. Grecia ha tenido alteraciones en los ciclos menstruales, entonces ahí sí, su ciclo menstrual no ha llegado hace 2 meses, entonces eso no es un factor ahorita que haya condicionado la crisis. Ahora, a nivel abdominal, pues el dolor es importante. Son pacientes que luego los mandan como abdomen agudo, sin embargo, siempre se debe en la mayor parte de los casos a las crisis vasoclusivas abdominales. Sí, es importante descartar que tenga abdomen agudo como tal. Obviamente hay que tomar una biometría hemática, PCR, procalcitonina, buscar si no tiene, es que si tiene dolor abdominal, fiebre, tiene leucocitosis, neutrofilia, tiene la PCR positiva, el examen general de orina es normal, pues puede ser una apendicitis, pero también puede ser una isquemia abdominal. Entonces hay que hacerles estudios, ultrasonido, a veces les hacemos tomografías para saber si tiene o no tiene un compromiso de abdomen agudo quirúrgico. Las crisis abdominales pueden cursar con fiebre y pueden semejar a una afección intraabdominal. Entonces, en algunas partes, en algunos casos, se les da tratamiento de soporte. Muchas veces ha pasado que a los niños, como no se les quita el dolor, pues mejor los pasan al APE para exploración, para ver qué está pasando. ¿Vale? Entonces eso, ¿sí? También existe la colelitiasis por la hiperbilirrubinemia crónica y bueno, pueden tener incluso pancreatitis aguda biliar. Entonces, en estos niños, pues hay que estar buscando la presencia de estas patologías, ¿no? Del síndrome torácico agudo, pues pueden tener infiltrado a nivel de la radiografía, puede asemejar a una neumonía, sí, tener síntomas respiratorios de vías bajas, hipoxemia con o sin fiebre. Esto se podría confundir con una neumonía típica, ¿no? Entonces se sospecha y se inicia tratamiento antibiótico, aunque sea la radiografía inicial normal, ¿vale? Y se puede repetir a las
48 a 72 horas. Si es una neumonía, no mejora de manera importante en ese tiempo, pero clínicamente tendría que mejorar. Entonces, cuando es este tipo de neumonías, infecciosas, pueden ser causadas por clamidófila, neumonía, micoplasma, los virus, respiratorios, Staph aureus o Streptococcus pneumoniae. Entonces, hay que considerar que también las bacterias atípicas pueden ser causantes de este cuadro neumónico, sobre todo cuando el niño tiene menos de 5 años. En esos casos se les puede dejar penicilina o una ceftriaxona aunado al uso de macrólido, ¿vale? Es por ello que es muy importante o que hay que insistir a estos papás que los niños se vacunen, porque eso disminuye el riesgo de este tipo de síndromes, ¿vale? Aunque su incidencia ha disminuido desde que se inició la vacunación, siempre hay que considerarlo porque puede ser, es el segundo motivo de hospitalización, el síndrome torácico agudo. Entonces, en ese momento, si el paciente tiene dolor torácico, pues es un paciente que se va a ingresar porque tenga síndrome torácico agudo o tenga neumonía y no sea un síndrome torácico como tal, la neumonía puede causar una crisis más grave, ¿vale? Ahora, también la crisis aplásica, sobre todo está relacionado con la infección por el virus parvovirus B19. Entonces, estos pacientes requieren una eritropoyesis aumentada para mejorar esta hemólisis crónica. Es un paciente que tiene una anemia aguda grave reticulopénica. No hay respuesta medular. Vale, entonces suele requerir transfusión. Puede persistir de 7 a 14 días. Su inicio es gradual. Y entonces existen síntomas que pueden atribuirse tanto a la viremia como a la anemia, como la fatiga, la fiebre. La crisis puede estar asociada a tanto a la fiebre como a la mielosupresión. Entonces, nosotros tenemos que pues tratar de diferenciar. Es una crisis aplásica, es un paciente que tiene un síndrome infeccioso, entonces pues hay que por eso ingresarlo y protocolizarlo. A nivel neurológico también es bien importante que estos niños desarrollan síntomas neurológicos focales. Rara vez convulsionan. Sí, pueden tener cefalea o alteración a nivel de la conciencia. Lo que más presentan es ataques isquémicos transitorios, infartos isquémicos y hemorrágicos, sobre todo el isquémico en la población pediátrica, a diferencia de los adultos. La causa más frecuente es obstrucción de la arteria carótida interna y cerebral media. Entonces, cuando tenemos un paciente con un síntomas clínicos de un EBC, un accidente cerebral vascular, perdón, de tipo isquémico, hay que hacerle un eco porque puede ser que tenga las carótidas obstruidas, ¿no? Y hay que ver el flujo o tenemos que buscar que tenga flujo laminar, ¿vale? Se recomienda el ingreso en unidades de cuidados intensivos y no se recomiendan agentes trombolíticos ni anticoagulantes de rutina, no como en los pacientes adultos, ¿vale? Importante eso, ¿sí? Las infecciones, comentábamos que tenían asplenia funcional. ¿Por qué? Porque como hay muchos hematíes dañados, pues el vaso no se da abasto y puede haber una autoesplenectomía porque pues existe fibrosis por los infartos recurrentes por la vasooclusión. El vaso también es uno de los órganos que se afecta por esta situación. Sí, entonces, principalmente cuando no tenemos el vaso, pues las infecciones son causadas por bacterias encapsuladas. Por eso es importante la vacunación, ¿vale? Pueden ser fulminantes y son la principal causa de mortalidad. Entonces, este es nuestro speech para los papás. Por eso se tienen que vacunar. La profilaxis antibiótica debe ser diaria y el calendario vacunal debe ser ampliado. O sea, no nada más se quede con el esquema de vacunación nacional, sino también incluir la de el meningococo, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces hay que realizar una adecuada exploración física, identificar si existe exposición a alguna infección, viajes recientes, si existe transfusión previa, ¿sí? Si tuvo adherencia a la profilaxis antibiótica, si no la tuvo, puede ser causa una infección, ¿sí? Si tuvo antecedente de ser portador de manera reciente de catéter venoso central, si se realizó la esplenectomía, en qué momento, porque en este caso, si tienes esplenectomía, pues el tratamiento antibiótico debe ser dirigido a esas bacterias que pueden ser causantes de la infección. Y ver en qué momento ha tenido sepsis o otra infección grave
y cómo se trató y cómo respondió, ¿vale? Entonces, estas complicaciones que se acompañan de fiebre, pues hay que tener hay que buscar de manera intencionada qué es lo que tiene. Tiene un secuestro esplénico, tiene bacteremia, está con síndrome torácico agudo, ¿no? En esta diapositiva menciona cuáles son las que están relacionadas con fiebre. Entonces, por eso en un área de urgencias esto no se puede identificar de manera pronta, por eso tiene que ingresar, ¿no? Y hay que valorar la transfusión, o hay que valorar que a lo mejor si el paciente ha ingresado de manera recurrente por crisis, pues valorar el trasplante, ¿no? Entonces, aún así, estos pacientes, tienen que tener vigilancia estrecha, ¿vale? ¿Cómo se le da el tratamiento al síndrome febril? Pues obviamente se le da una cefalosporina de tercera generación. Sí, se le puede dar una quinolona, sí, y se les puede dar vancomicina, ¿no? Piperacilina, una ureidopenicilina o un carbapenémico. Eso va a depender del cuadro que estamos nosotros identificando. Actualmente para gripe también se utiliza el oseltamivir, y también en estos casos últimamente se les ha agregado macrólido, sobre todo sospechando de neumonías atípicas, ¿vale? Es importante realizar obviamente un hemograma para saber los niveles de hemoglobina y documentar la hemólisis. ¿Cómo documentamos la hemólisis? Obviamente tomando CUMS directo, DHL, la presencia de retis. Hay que documentar si tiene infección. Por eso la PCR y la procalcitonina, la interleuquina, si la tenemos, sí, hay que hemocultivarlo. En algunos casos, cuando tiene fiebre persistente, irritabilidad, incluso hay que tomar líquido cefalorraquídeo, buscar si tiene gota gruesa, si estamos en un país endémico, aquí en México, pues sí, toda la serología, sí, si el paciente persiste con fiebre. Pruebas de imagen, sobre todo RX de tórax, por aquello del síndrome doloroso torácico, sí, la ecografía abdominal, si hay dolor, sí, el dolor óseo, en algunas ocasiones gamagrama, si es que estamos sospechando de osteomielitis, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso se tiene que hospitalizar el paciente para realizar esto, ¿vale? Entonces, esto de la anemia de células falciformes, pues no es simple, ¿vale? Es un paciente que pues toda la vida va a estar yendo al hospital precisamente porque tienen sus crisis. Entonces, sí es importante que nosotros, cuando tenemos un paciente así, esté en vigilancia estrecha, ¿vale? No siempre los pacientes tienen seguridad social y en algunos casos eso pues altera el seguimiento. Eh, no deben de suspender la hidroxiurea porque esta hidroxiurea les puede provocar que presenten las crisis de manera más recurrente. ¿Vale? Grecia pues se hidrató más o menos a las 24 horas, se hemotransfundió porque persistía con dolor, aunque había mejorado, el dolor persistía y por eso se le transfundió. Y hizo fiebre a las 24 horas de la transfusión. Yo cuando llegó al otro día le pues tomaron un hemocultivo y coprocultivo, los cuales son negativos al día de hoy. El domingo como tuvo fiebre, el lunes se volvió a hemocultivar, hasta el momento no tenemos resultados. Se le dejó ceftriaxona y claritromicina. Este, no me pregunten por qué la claritro, porque yo no le vi cuestión respiratoria, pero pues las guías mencionan que pues esos son los medicamentos que se pueden utilizar y pues mejoró del dolor, pero está todavía hospitalizada. Esos pacientes pues tienen que estar en control con hematología, obviamente genética le hizo su estudio, se le hizo la electroforesis y pues bueno, debe tener asesoría genética, asesoramiento genético porque pues se va a casar, ella ya es portadora de la enfermedad, pueden tener incluso abortos recurrentes por lo mismo de las crisis vasoclusivas o tener niños que tengan retraso en el crecimiento y obviamente ser portadores o tener anemia de células falciformes. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda?